Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas madrugadas, muy buenas tardes a todos los que me están escuchando. Muchísimas gracias de antemano por darle play a este video, a este proyecto en el cual yo estoy sumamente emocionado y entusiasmado de haber empezado Verso sin Esfuerzo. Y este podcast, la verdad, tengo mucho tiempo planeándolo y principalmente será de ciencia y naturaleza, analizando algunos fenómenos, no sé, algún análisis históricos, lo que se venga que incluya ciencia y naturaleza. Como el día de hoy, por ejemplo, que vamos a hablar de un tema bastante que ha traído un poco de escozor, un poquito de dimes y diretes. Algunos famosos incluso participaron con un hashtag, haciendo algunos videos para defender el hecho de que no se hiciera, o más bien evitar que no se hiciera, o que no se realizara, o no se continuara el proyecto Así que yo les agradezco muchísimo que me estén acompañando. Yo soy Leonel Molva y bienvenidos a mi podcast, Leonel Molva, y después el tema del que se tratará. Así que los dejo con el episodio de hoy, Leonel Molva y el Tren Maya. Oh my godness. Cualquier obra de desarrollo tiene impactos. Lo que tenemos que ver es si son evitables y cómo. Gerardo Ceballos. ¿Has escuchado alguna vez la frase México es un país megadiverso? Es una oración que se toma un poco a cábula, un poquito ya trillada, debido a que algunos investigadores, académicos, estudiantes, cualquiera que vaya a escribir algún artículo o algún trabajo, algún ensayo, como introducción usaba mucho esta oración. México es un país megadiverso. ¿Por qué? Realmente esa frase está en lo correcto. No me pondré a explicar a fondo el por qué, pero digamos que si hablamos de contar con una gran biodiversidad, es en parte gracias a la zona sur de nuestro país, pues de ahí tenemos selvas, manglares, sabanas y petenes, cenotes, dunas costeras, entre otros ecosistemas. También otra cosa que quiero aclarar es de que al hablar de este tema no lo hago desde ningún punto de vista político, ni en pro ni en contra. Solamente pongo en la mesa las cosas que han pasado, las cosas que pueden pasar. Desde luego mi tendencia va a ser un poquito hacia lo ambiental, hacia la conservación de la flora y fauna y del sitio en general que se puede llegar a ver afectado por esta mega obra. Entonces, dejando esto en claro, voy a continuar. Entonces nos quedamos que la zona sur de nuestro país, pues tenemos muchos ecosistemas, selvas, manglares, sabanas, petenes, cenotes, dunas costeras, entre otros. Así que hoy vamos a hablar en particular de una de estas zonas, la península de Yucatán. Pues en el 2018 se anunció con bombo y platillo que se arrojarían en él de 1460 a 1500 kilómetros de vías ferroviarias en medio del bosque, ahí donde se encuentran alrededor de 10 áreas protegidas. ¿Y esto para qué o qué? Bueno, pues te cuento que según la página oficial del proyecto es para fortalecer el ordenamiento territorial de la región y potencializar la industria turística de la misma, generar derrama económica e incrementar la conectividad en la península de Yucatán, permitiendo mover carga y pasajeros de una manera eficiente. ¿Ok? Dicho lo anterior, quiero aclarar que abordaremos este tema, como les digo, desde un punto de vista neutro. Al fin y al cabo, posiblemente este proyecto se vaya a finiquitar. Solo queda un poco conocer las situaciones que han ocurrido a su alrededor. Así, ya que ha sido un camino, como dije, de muchas polémicas. El proyecto en sí ha tenido ya numerosas demandas y amparos por parte de las comunidades por las cuales el tren hará su recorrido. Además, recientemente se han encontrado situaciones de presuntos desvíos de recursos, entre otras cosas, que no vamos a ahondar en eso porque esto no es un canal político. Pero vámonos en orden, como dice mi abuela. Dicho tren, con sus 1000 kilómetros, como les comento,
y sus 21 estaciones y 17 paraderos, 17, 14, dependiendo la fuente que consultes, atravesará nada más y nada menos que 5 estados: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Y con esto buscan reactivar o impulsar la economía en estas zonas del país, así como mejorar la calidad de vida de las personas, cuidar el ambiente y detonar el desarrollo sustentable. Esto no me lo estoy inventando yo, es lo primerito que dice la página oficial del tren por parte del gobierno, desde luego. Vamos a relatar la fábula del tren en 3 apartados principales, ¿ok? Económico, ambiental y legal. Dejando en claro que vamos a tocar un poco de estos 3 temas, pero vamos a ahondar un poquito más en lo ambiental, que es lo que nos atañe el día de hoy, o lo que le atañe a este canal en particular. Pero sí vamos a dejar un panorama muy general de lo económico y de lo legal. Ya les corresponderá a ustedes, dependiendo de sus intereses, ahondar en cada uno de estos temas, ya sea en uno de estos o en más, incluso inventarse otro tema, buscar otro tema que pueda dar para seguir sabiendo de lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Así que vamos a empezar con el ámbito económico. El aspecto económico, que pretende traer este proyecto es que es el turismo principalmente, es la apuesta principal. No es ningún secreto que Cancún y la Riviera Maya son grandes atractivos turísticos, pero en la mayoría de los casos el flujo solo queda ahí o en zonas aledañas, así que la idea es que con el paso del tren sean más accesibles a algunas zonas turísticas que sean de difícil acceso, ya sea por lo accidentado del camino o la misma inseguridad que se pudiera vivir, y así uniformizar la derrama del money en más partes, en una mayor cantidad de zonas, y que más gente se vea beneficiada por esta derrama y no solamente en las zonas principales turísticas. Otro beneficio que se pretende es la generación de empleos. De hecho, se habla de cientos de miles de empleos, poca broma, que giran alrededor del tren. Hablan de la contratación de profesionistas como ingenieros, arquitectos, biólogos. Biólogos. Espérenme tantito. A ver. Déjenme mandar mi solicitud. No sabía que biólogos también. Listo. Bueno. Así como técnicos, mantenimiento, limpieza, etc. Y bueno, suena bastante lógico, ¿no? Es un proyecto de esta envergadura. Necesita de una increíble cantidad de personas involucradas. Además, también podría generar empleos indirectos, ya saben, ir a un hotel, vendedores ambulantes, estacionamientos, que están bien caros, ¿no? 15 pesos la hora si bien te va, 20 pesos ahí en el centro. Restaurantes, todo lo que engloba salir a vacacionar, vaya, ¿no? También se habla de un gran ingreso en el sector agropecuario. Incluso hubo un acuerdo entre la Fonatura, que es el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, y el Consejo Nacional Agropecuario para que se haga un uso mayor de estos productos, aprovechando la capacidad de transporte del Tren Maya. Bueno, este es un escenario, como les dije, muy general, muy introductorio solamente lo económico, y vámonos al tema ambiental, que es donde hay mucha tela que cortar. Bueno, realmente de los 3 hay mucha tela que cortar, pero nos vamos a concentrar un poquito más en lo ambiental. Perdón si suena un poco repetitivo a veces. Bueno, y es que al leer los objetivos que tiene la construcción del Tren Maya, el cual es cuidar el ambiente, porque así lo mencionan, como que sí me brinca un poquito a mí ese aspecto, me tronó el dedo. Si ustedes googlean, no sé leer, o se meten a la página del tren y buscan los avances, se puede observar claramente la huella de la vía. Miren, a primera instancia, cuando escuchas tren,
Lo primero que se viene a la mente es una vía en medio del bosque. Bueno, al menos así me pasó a mí. Incluso las plantas tapando las vías, algo así como muy natural, ¿no? Muy orgánico, muy al estilo Estudio Ghibli, ¿no? Con el viaje de Chihiro, que ya, yo sé que era a través del agua, el viaje de Chihiro, pero ustedes me entienden, ¿no? Así, bien bonito, y no, realmente no es así. La realidad es que la vía y en paralelo a ella, varios metros en las que se tuvo que remover todo rastro de flora y fauna, quedando ese manchón de tierra. Incluso hay unas imágenes de la SEMDA, que es el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, donde se toman la tarea de contrastar el antes y el después de las obras. Aclaro que son varios metros porque no se puede definir una cantidad exacta porque, vamos, son 1500 kilómetros, así que varían bastante los manchones. Si van a buscar imágenes como tip, les recomiendo busquen las generadas por la SEMDA, como les digo, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, y las del así se llama, las del Monitoreo de Avance de Obra, Tren Maya. Ahí se refleja claramente de lo que estoy hablando. Entonces, cuando escucho que también lo que se quiere lograr es la rehabilitación y conservación de los recursos naturales, como el suelo, agua, flora y fauna, pues no sé bien qué pensar, ¿no? Porque se habla mucho de que el tren es el medio del transporte menos contaminante y que la gente al usar el tren y no el automóvil, pues mitiga un poco el impacto. Total, hasta ahorita quizá he sido un poco duro con todo esto que estoy diciendo, que realmente no creo que lo haya sido tanto. Así que veamos qué acciones se están llevando y cómo pinta para el futuro, ¿no? Y es que desde que se anunció este megaproyecto hubo demasiada preocupación por parte de la comunidad científica, concretamente de los biólogos que, al igual que los ciudadanos, dijeron: oye, venimos de más o menos recuperarnos de las ampliaciones de la carretera de hace como unos 10 años y ahora nos quieren aventar un tramo imposible de vías en medio de la poca selva conservada que nos queda. Así que en el 2019 se nombró a un grupo de expertos mexicanos. Entre ellos les platico que es Gerardo Ceballos de la UNAM, que como dato él ha estado sumamente involucrado en proyectos de conservación del jaguar, también conocido científicamente como la pantera onca. Y pues si hay una zona en la que habiten estos gatitos es precisamente en esta. También como otro dato, Gerardo Ceballos, en colaboración con otros investigadores y una marca no me acuerdo si es de teléfonos, ha sacado una serie de libros impresionantes de conservación y de algunas zonas protegidas, de áreas protegidas. Están chulísimos esos libros de Gerardo Ceballos, espero que los puedan leer. Bueno, entonces lo nombraron a él y a otro grupo como asesores científicos del Tren Maya. También reciben apoyo de universidades y centros de investigación de la región y dependencias gubernamentales como la Semarnat y la Profepa, con la finalidad desde luego de amortiguar un poquito los impactos que esta obra ocasione y, como dice el propio Gerardo Ceballos, poder asegurar la supervivencia de los más de 2000 felinos que quedan ahí. Así que para poder llevar a cabo esto, ellos tienen planeado dos principales acciones. Una, aprovechar la infraestructura de una vía que ya no se utiliza y que conecta a los estados de Chiapas a Yucatán, parte del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, así como utilizar los derechos de las carreteras y tendidos eléctricos actuales para evitar dañar más tierras. Y el segundo punto es no dividir ecosistemas. Ojo aquí, para esto el proyecto apela mucho a los llamados pasos de fauna, que si los consultan en la página del proyecto, lucen bastante vanguardistas. Desde luego solo se trata de imágenes prototipo o imágenes de cómo a ellos les gustaría que se quedara.
De hecho, por ahí ya hay algunas fotos reales de pasos de fauna que ya están instalados, que ya estuvieron puestos. En este caso, las fotos que yo pude apreciar son de pasos de fauna por túneles, por abajo de la vía. Y la verdad es que a mí no me inspiran mucha confianza, no se ven muy vanguardistas, parecen más como unas salidas de agua o así como, no sé, ¿verdad? Sin embargo, yo no soy un experto en la colocación de pasos de fauna, en la realización y modelado de pasos de fauna. Entonces, bueno, vamos a imaginar. Como se imaginan, una vía de tren, pues divide el ecosistema, ¿no? Pero Leo, acabas de decir que uno de los objetivos es no dividir el ecosistema. Bueno, vamos a ver qué pasa a continuación. Estos pasos se tratan de puentes y túneles subterráneos que en teoría deberían contar con la vegetación de la zona y que atravesarán la infraestructura, con la idea de que la fauna hagan uso de estos. ¿Cómo planean hacerlo? Bueno, pues van a colocar anuncios en la entrada de cada paso con las leyendas de pasar por aquí para llegar al otro lado. Si quieres saber por qué la gallina cruzó la calle, entra aquí. Si eres jaguar, podrás encontrar pecaríes al otro lado. Si eres un pecarí, usa este paso para huir del jaguar. Entre otras leyendas que incentiven el uso de estos novedosos pasos. Broma, desde luego. No, la verdad es que la fauna sí podría tardar en aprender a usar estos pasos. Vamos, si nosotros no usamos los pasos peatonales, los puentes peatonales, por ejemplo, los de ahí de afuera de CU, ¿no? De la ciudad universitaria, ahí saliendito hay un puente peatonal. ¿Quién los usa? Nadie. Los perros sí se los usan, ¿no? Ya lo que hizo mejor el gobierno municipal es poner un tope ahí de los que son grandotes para pues que los conductores frenen un poco el paso porque hay mucho flujo de estudiantes, ¿no? Entonces, ¿qué les espera a los animalitos? Podrían tardar en aprender, ¿no? Así que el uso de estos no será suficiente y sí se van a colocar anuncios, pero para los humanos, que advertirán la muy posible presencia de animalitos. Ahora, que para saber dónde poner esos pasos también conlleva una serie de pasos, válgame la redundancia, ya que no se colocan al azar. Así que será uso del fototrampeo, que es una técnica de monitoreo, tipo de cámaras de vigilancia que ayudarán a darse cuenta qué zonas son las más ricas en especies y posiblemente ahí colocar pasos. Pero bueno, antes de seguir con los pasos de fauna, ¿de verdad es malo fragmentar el ecosistema? ¿O por qué es malo? Así muy rápidamente, la flora y fauna como nosotros necesita espacio para existir, es decir, para poder moverse, cazar, buscar pareja, reproducirse, mantener a su manada espacialmente hablando, mantener a la manada en cuanto a alimentación, forrajeo, para actividades recreativas, mantener variabilidad genética, realizar sus nidos, si hablamos de, les digo que no sé leer, si hablamos de aves, etcétera, etcétera. Como les digo, muy al estilo humano. Hablando de la flora, se necesita espacio para que existan, dispersen sus semillas, haya variabilidad genética y sobre todo que hagan uso de un suelo rico en nutrientes. Así que cuando tú partes su ecosistema, se vienen abajo un montón de procesos que mantenían ese equilibrio perfecto. Como dice Thanos, el suelo deja de funcionar, no hay continuidad territorial. Vamos, no es que puedas mantener a 2000 jaguares en 2 o 3 hectáreas al estilo Minecraft. Ya ves que ahí en Minecraft puedes hacer tus corralitos, ¿no? Picas un árbol así, te salía el cubito. Después creo que ese cubo lo tienes que procesar. Y en una caja de crafteo hacías tus fensas, tus vallas. Y hacías unos gates, unas puertitas. Y ahí podías meter animalitos, ¿no? Y puedes tener un montón de vacas, puerquitos, ovejas. No estoy seguro si el jaguar, porque no hay jaguar, hay ocelotes.
Hay ocelote en Minecraft. Entonces, pero pues solamente se puede en Minecraft por lo pronto, ¿no? Como les digo, una cosa es tener a los jaguares y otra cosa saber sus canciones, barras, chistes malos del nabo. No, una cosa es tenerlos ahí y además también mantener la reproducción continua de todos ellos. De sus presas, de lo que se alimentan sus presas, sus escondites como la vegetación y un suelo rico que mantenga a esa vegetación. ¿Sí ves? Es todo un... Por eso le llama ecosistema. Es un conjunto de varios elementos, un génesis que da como resultado un equilibrio. Por eso es tan importante no fragmentar. Los humanos no pueden quedarse quietos. Los animales no pueden pedir comida a domicilio. No es como que puedan llamar a Uber Eats o a Rappi y tráeme un pecarí empanizado, ¿no? Me lo rellenas ahí de Filadelfia, un poquito de pepino, ¿no? Manchego, me lo traes aquí porque pues ya mis cachorros tienen hambre, ¿no? ¿Qué quieren ordenar hoy? Vamos a pedir una pizza de buitre de los aledaños. No funciona. No funciona así. Los animales tienen que salir a alimentarse, a buscar sus presas. Y en muchas ocasiones son kilómetros, sin exagerar, y kilómetros para encontrar a una sola presa. Todavía falta cazarla y regresar con ella y alimentar a la manada. Nido o lo que sea, según de la especie en la que están, depende de la especie, ¿no? Y eso pues solamente hablando del jaguar. Ya se imaginarán, en esta zona en particular hay muchos animales o especies, endémicas. Pero bueno, con todo esto, pues yo creo que en verdad serán necesarios los pasos de fauna, pues como que suena a que sí, ¿no? Digo, si lo piensan bien, un paso de fauna no es más que pues puentecitos y túneles, ¿no? Y pues a lo mejor no son tan necesarios, no es más que encarrerarse y pasarse en corto las vías, ¿no? Así como lo hacemos nosotros aquí en Tres Puentes. Son las 2 de la tarde, 3 de la tarde pasa el tren en medio así de la vía pública y de repente me paro, ¿no? Son las 3 de la tarde, 2 de la tarde, la hora de la comida, y me voy a parar a comer, ¿no? Que ahí está la hora pico del tráfico, ya que ahorita me muevo. Entonces, y como está el tren ahí parado, muchas personas, mucha gente se lo atraviesan, o sea, se lo brincan, como está parado en cero, pues se lo brincan, ¿no? Porque la gente, pues tiene prisa y a lo mejor no es una justificante, pero lo hacen, aún así lo están haciendo. Pues no, los pasos de fauna sí son muy necesarios, pues entre 1997 y 2014 se registraron 29.289 colisiones contra animales en las carreteras del país, según el Observatorio de Movilidad y Mortalidad de Fauna en Carreteras de México. A nivel mundial, esta cifra sube a millones cada año. Esto de los pasos de fauna, te cuento, no es algo nuevo. De hecho, ya se han realizado desde los años 70 y desde entonces se han implementado en autopistas muy importantes. En Canadá, por ejemplo, sucedió algo similar a lo del Tren Maya, pero en lugar de vías fue una carretera llamada Trans-Canadá, que es solamente la más larga del mundo. Dios mío, estoy moviendo aquí todo. Y que atraviesa el Parque Nacional Banff, situado en Alberta, y que cuenta con pasos en varios puntos. En el 2020, por ejemplo, se implementó también un paso elevado en Alemania. En el 94, en Florida, Estados Unidos, incluyeron un paso en una de sus carreteras que consideraban muy cruzada por osos negros, y efectivamente lograron disminuir el número de estos úrsidos arrollados. Así que su efectividad sí está bien comprobada.
y de hecho se están haciendo bien populares, pues hasta el día de hoy existen un poco más de 6,000 en todo el mundo, con decirles que hasta es un atractivo turístico, como los que están situados en Australia, en la llamada Isla Navidad, donde hay unos pasos por donde, valga la redundancia, pasa lo que se viene denominando como marea escarlata, que se trata de miles de cangrejos rojos que hacen uso de pasos de fauna. Fíjense. Entonces, ¿recuerdan que al principio dije México es un país megadiverso? Entonces, por lógica, debe de haber muchos pasos de fauna en sus carreteras, ¿no? En las carreteras de todo el país. Pues no. La situación en América Latina en general es un poco diferente. Los intentos por implementar estos cruces han sido muy pocos y hasta mal implementados o mal puestos, ¿no? Situémonos, un ejemplo, en la carretera 186 Villahermosa-Escárcega, donde hay muchos puentes colgantes que ni siquiera tienen la vegetación asociada. Una reportera mexicana que se especializa en ambiente, Violeta Meléndez, habla del macrolibramiento de Guadalajara, que presume de tener el primer puente elevado para la fauna. Y en palabras de ella, cito, los animales no pueden cruzar, incluso tienen alambre de púas. Ella misma también ha reportado otros pasos, como el de la vía corta Guadalajara-Vallarta, que invade el corredor, por cierto, que invade el corredor occidental del jaguar en Nayarit, que es sumamente importante para la conservación de este felino y muchas otras especies, y en la cual están involucradas muchas instituciones. Pero bueno, también habló de los que están en el bosque de Nixtiquil, en Zapopan, Jalisco. Ella comenta, y cito, desde mi experiencia, los pasos han sido una simulación. Son hechos por cumplir y llegan a ser incluso peligrosos. En total, se tienen previstos 321 pasos para los primeros 5 tramos del tren. Así que bueno, en conclusión, los pasos de fauna, aunque se hagan de una manera impecable y como deben ser, pueden ser o no utilizados por la fauna local. Así que encomendarle toda la seguridad de la fauna a estos sería, para mí, en mi opinión, una gran irresponsabilidad. Como dije antes, el proyecto pasa por algunas reservas naturales y que obviamente se podrían ver directa o indirectamente afectadas, como el Parque Nacional Palenque, en Chiapas, o la Reserva de la Biosfera Siancán, en Quintana Roo, o la Reserva de la Biosfera de Calakmul, en Campeche. En dichas zonas tenemos especies endémicas como el pecarí de labios blancos, el zaraguato de manto, el mono araña o la majestuosa águila elegante. Y obviamente esto ha generado mucho descontento entre pobladores, ambientalistas, ecólogos, biólogos, etc. Lo que también nos mantiene con un cierto miedo es el decreto que considera a las megaobras asunto de seguridad nacional, que se emitió en noviembre del año pasado, así que esto significa que los tramos 5, 6 y 7, que van de Playa del Carmen, en Quintana Roo, a Escárcega, Campeche, en donde precisamente se ubica Calakmul y otras áreas delicadas, pueden iniciar su construcción sin la aprobación de las MIAs, es decir, de manifestaciones de impacto ambiental. Ojo ahí. Pero bueno. Otra cuestión que provoca un poco de sacadez de onda, ¿no? Como dicen los chavos, es el turismo. Irónicamente, ya que es el principal fin del tren, ¿no? El turismo. Pero bueno, y cito, si este no se controla o maneja adecuadamente, puede ser incluso más dañino que el tren, esto en palabras de Alberto González Gallina, de la Red de Ambiente y Sustentabilidad del Instituto de Ecología, el INECOL. Y vuelvo a citarlo, el desarrollo descontrolado del corredor Cancún-Tulum es un ejemplo muy claro de lo que puede ocurrir. Ahí se los dejo a ustedes de tarea que investiguen qué pasó ahí. Bueno, vamos a continuar. Por otra parte,
punto y aparte. Por otra parte, el doctor Rodrigo Medellín Legorreta, que es investigador titular del Instituto de Ecología de la UNAM, él nos menciona que en los tramos 7 y 8, que va por abajo, por Calakmul, en esa zona se sitúa la cueva más importante de murciélagos en la región neotropical en cuanto a mayor dimensiones y número de individuos. Hablamos de alrededor de 3 millones de murciélagos. Y es que desde el centro de México hasta el sur de Argentina no hay otra igual. No por nada la llaman volcán de murciélagos. Se estima que cada millón de murciélagos se encarga de devorar aproximadamente 10 toneladas de insectos cada noche. Insectos que en su mayoría, o sea, el 70% son plaga de agricultores. Así que ellos, junto con todos los de la península, o sea, los murciélagos, junto con todos los murciélagos de la península, son aliados directos de los humanos. La entrada a dicha cueva está entre Chetumal y Escárcega, ¿no? De manera que cuando el tren pasa por ahí, iba a ser por la cámara de maternidad, que es una de las zonas más importantes del neotrófico. Pero bueno, ya después, como les digo, cambiaron la ruta por detrás de la cueva, justo en un corredor donde se sabe bien que por ahí transita el jaguar. De hecho, la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar publicó algunos artículos que reportan que justo en esa zona es donde más jaguar hay. Entonces, cuando el tramo se adentra más hacia la selva, pues salen otro tipo de afectaciones, incluso un poco más delicadas para la sustentabilidad de la península, como la relacionada con los mantos acuíferos, o sea, con el agua, porque el tipo de roca que es caliza, que conforma el suelo de esa zona, es bastante porosa, así que los mantos o cuerpos de agua son en su gran mayoría cenotes, creo que en Chetumal no. Y esta agua es lo que en gran medida nos permite ese bosque tropical húmedo, ese bosque subtropical húmedo, ese bosque tropical subhúmedo, etc. Así como la agricultura maya que depende de dicha agua. Entonces, cuando pasa por allí un tren con un peso considerable, pues no es de esperarse que este tipo de suelo pues aguante, ¿no? De hecho, hace como 2 años, en una carretera pasó un tráiler de un peso considerable, ¿no? Y pues la carretera colapsó y abrió una caverna que había estado aislada como 2 millones de años. Y pues imagínate, habían especies que nunca habían visto la luz del sol y también eran endémicas de la zona, y solamente estamos hablando de un camión, ¿no? El peso de un tren, ignoro los pesos, pero creo que por lógica debe ser muchísimo más pesado. Así que, bueno, pues imagínate. Estos socavones son, pues entradas, estos socavones que se generan, son entradas a los mismos ríos. Es decir, muchos están llenos de agua, como en el Minecraft, por ejemplo, cuando te tocaba, pues inevitablemente en Minecraft tienes que hacer tu mina, ¿no? Y necesitas recursos. Entonces bajas, empiezas a hacer tu mina, a escarbar con tu piquito primero de madera. Y eventualmente, ya cuando bajaste muchos bloques, te encuentras con agua. Entonces así pasa con estos socavones, te encuentras con agua. Entonces lo mismo ocurre en esta zona, y es una cosa sumamente hermosa estas entradas, estos socavones. No es hermoso que se haga el socavón, pero ya cuando los ves, pues es una cosa sumamente hermosa, ¿no? Es de otro mundo, es increíble, como animes. Aquí sí es muy al estilo Estudio Ghibli. Pues bueno, este señor Rodrigo Medellín, les vuelvo a hablar de él, aparte de ser investigador, porque luego digan, bueno, ¿y este señor qué? Nada más es profesor ahí. Lo que les dije que era investigador titular del Instituto de Ecología de la UNAM. Bueno, pues les hablo un poquito más de él, pues para también saber de quién
¿Quién nos está diciendo estas cosas, verdad? Porque esto no lo digo yo. Ojalá, ¿verdad? Ojalá yo tuviera esa experiencia, pero todavía no. Vaya, vamos. Si Dios quiere, ¿no? Si Dios nos da licencia. Pero bueno, ¿qué más ha hecho él? Pero te cuento un poquito más de él. Es experto en ecología de la conservación de vertebrados en bosques, selvas, desiertos y pastizales, con énfasis en los efectos de las perturbaciones antropogénicas sobre las selvas húmedas, la ecología de murciélagos y el manejo y conservación de fauna silvestre. Ha recibido diferentes premios como el Rolex Associated Award for Enterprise, el Whitley Award for International Nature Conservation de manos de la princesa real Ana de Inglaterra, y recibió también el premio Volkswagen, dependiendo si eres baguette o no, por amor al planeta, entre muchos otros premios. Ha producido más de 250 libros y artículos, ha representado a México y Norteamérica ante sociedades científicas internacionales de conservación. Su trabajo ha sido presentado en diversos documentales de la BBC, Nat Geo, National Geographic y otras casas productoras. Así que no estamos hablando de cualquier ser humano. Así pues, se debe entender que la estructura geológica o del suelo de la península de Yucatán es muy particular, porque no es todo igual, sino más bien heterogéneo, varía conforme la vas recorriendo. La licenciada Luisa Falcón, que es licenciada en la Facultad de Ciencias de la UNAM y maestra en Ciencias en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología y en la Universidad de Marsella, ella nos da como ejemplo el norte de la península, que tiene un desarrollo urbano en la ciudad de Mérida que es muy distinto al sur de la misma península. La zona del Caribe, o sea, el este, es una zona con grandes fallas causadas por el tectonismo, en donde hay estructuras porosas con muchas fracturas, por donde fluye el agua del centro hacia el sureste y hacia el noroeste. Dentro de estas corrientes fluyen tanto agua salada, o sea, es una corriente grande, y fluye agua salada por la parte de abajo y agua dulce por la parte de arriba, en perfecto equilibrio. E imagínense si se extrajera el agua dulce, por ejemplo, desequilibrio, ¿no? Total, incoming. Ahora, al momento de poner allí un medio de transporte o de comunicación, obligatoriamente se debe tomar en cuenta que no es lo mismo poner un tren en el norte de la península que ponerlo en la zona Golfo, que tiene características geológicas y ecosistémicas sumamente distintas. El norte de la península tiene un tipo de selvas que las que se desarrollan en el sur. De una manera burda, les digo que las selvas que se encuentran en Calakmul, en la selva maya, o sea en el sur, por ejemplo, son de árboles sumamente altos que los del norte. Y en todo el litoral, bueno, ya saben en dónde. Y en todo el litoral de la península tenemos postes de manglares, que también nos hace la aclaración que más del 50% de los manglares están en el litoral del país. Y los manglares para qué o qué, pues bueno, déjame decirte, te cuento que son de los más productivos en la captura de carbono. Poca broma. Pues verán, el CO2 del aire se exporta por fotosíntesis a la biomasa, o sea, a la madera, raíces, etc. Pero también formando sedimentos. A este carbono que termina en un sistema de agua se le llama carbono azul, y aproximadamente el 60% del carbono azul de nuestro país está en la península de Yucatán, así que las costas son también muy importantes. Pero bueno, estas corrientes de agua superficiales y en su mayoría subterráneas conectan a los ecosistemas, y pues resulta que los organismos utilizan esta suerte de metro subterráneo y que muchas de estas especies son endémicas. Así que ustedes me dirán,
Pero, ¿qué más ha hecho esta fulana? ¿O por qué tan sabionda del tema? Bueno, también les voy a platicar un poquito de ella. Ella obtuvo el grado de doctora en ciencias en la Universidad de Stony Brook en Estados Unidos y es investigadora titular del Instituto de Ecología, donde fundó el Laboratorio de Ecología Bacteriana. Se especializa en el estudio de ecología microbiana en diferentes ambientes acuáticos que incluyen regiones tropicales, templadas y polares. Es autora de un sinnúmero de trabajos de investigación y divulgación y capítulos de libro. Y esto último que les voy a mencionar creo que además también es clave, pues ella ha participado en el desarrollo de estrategias que vinculan el conocimiento con la toma de decisiones en busca del desarrollo sostenible. Así que esto y mucho más es la licenciada Luisa Falcón. Ok, bueno, podría irse un poquito el tema más largo en cuanto al ambiental, pero yo creo que hasta aquí tuvimos, creo yo. Es suficiente con el ámbito ambiental. Ahora tenemos una mejor idea, un panorama que nos da más o menos, pero más o menos una noción de lo que está pasando y de lo que puede pasar. Ya les tocará a ustedes, como les digo, investigar un poco más. Ahora vamos a otro aspecto, este ámbito legal, poco escabroso. Realmente no sabía si incluirlo en el podcast, pero puede investigar por su cuenta, ¿no? Así que a mí les voy a dejar solamente un panorama muy por encimita, muy general. Y bueno, démosle a lo ambiental. Pues el abogado ambiental Gustavo Alanís, por la Universidad Hispanoamericana, él les cuento que tiene una maestría en Derecho Internacional en el Washington College, en American University en los Estados Unidos, 20 años dando clases acerca de Derecho Ambiental. Desde el 93 ha sido presidente en el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, en el CEMDA. Es columnista activo del periódico El Universal y El Reforma. Es miembro de la 7ª generación del programa de liderazgo ambiental y desarrollo en el Colegio de México. Fue miembro del Comité Consultivo Público en conjunto bajo la cooperación ambiental del TLC entre Canadá, Estados Unidos y México. Bueno, él nos platica algunas cositas. En el marco jurídico ambiental menciona que existe una primera falta, porque el proyecto se segmentó o partió en varios tramos o sectores, y sospecha que uno de los principales motivos es para no evidenciar los impactos sinérgicos y acumulativos o globales del proyecto. Una segunda falta, nos platica, es por dónde pasará la ruta del tren, pues varios sitios del tramo se encuentran en presencia de terrenos forestales y entonces estos deben contar con una respectiva autorización como la del cambio de uso de suelo, y no se conoce que existan dichos permisos / autorizaciones por parte de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Por otra parte, se sabe que en los Méxicos los municipios tienen la facultad de decidir cuáles serían los usos de suelo de su territorio, y pues no se ha mencionado cómo cumple con los usos de suelos locales. Los numerosos municipios el número de municipios por los que va a pasar el tren, y por consecuencia no se sabe si los usos de suelo de cada municipio coinciden con que por ahí pase un tren, y pues vaya que son 5 estados, así que estamos hablando de una cantidad de municipios épico. Y bueno, en cuanto a las especies de flora y fauna, también repercute en lo legal asegurar que no se pongan en peligro las múltiples especies endémicas y no endémicas. Ahí veremos si se cumple o no. Sería también genial, nos comenta él, platica, no me lo dijo a mí personalmente, platica que sería genial un acercamiento social para que todos estén al tanto y haya participación de todos. De hecho, el convenio 169 de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo,
que dicho sea de paso, después de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el instrumento legal más importante que señala los derechos mínimos que tienen los pueblos indígenas. Menciona, entre otras muchas cosas, que cuando se está ante comunidades indígenas, se les tiene que consultar de manera previa, libre, bien informada y culturalmente adecuada. Así que, en resumen, tenemos un excelente marco jurídico ambiental. Lo que no sé es si se está ejecutando. Vamos a citar de nuevo a la licenciada Luisa Falcón. Cualquier proyecto se debe planear. Así. Eso lo sabemos muy bien los investigadores o académicos en general. Ella quiere decir con esto de que antes de hacer o pensar en realizar un proyecto de cualquier escala, primero se debe plantear qué se conoce, qué información nos va a ayudar a llevar a cabo de una manera óptima nuestro proyecto y qué se desconoce. Cuando algo se desconoce, se tiene que buscar la manera para obtener dicha información. Y bueno, que de pasada sea información de fuentes confiables, sólidas y bien fundamentadas. Por lo tanto, nos menciona que es evidente que existe mucha información que se desconoce para llevar a cabo este proyecto de una manera correcta. Ante esto mencionado, bienvenidos sean entonces los proyectos que cumplan con respetar el marco jurídico, el capital natural y el bienestar social de las comunidades. Por lo pronto, se propone nada más que el proyecto se detenga para discutir los numerosos puntos en los que el Tren Maya es inconsistente un poquito, chiquito, ya que definitivamente el desarrollo está bien sabido y bien planeado, se puede llevar a cabo, pero y porque todos tenemos bien sabido que el desarrollo es necesario, siempre y cuando sea regulado. Ya que hay un número importante de denuncias y amparos que comunidades de la península, ONGs y colectivos han realizado, en su mayoría alegando a la violación de su derecho humano ambiental, derecho a la consulta, vivienda, salud, información, etc. Después de año y medio de estos procesos judiciales, en muchos de ellos, como amparos, siguen a la espera de ser admitidos. Se presenta el fenómeno de que las denuncias han brincado de juzgados a juzgados de diferentes estados. Y bueno, esto es solamente una pequeña probada, una pequeña sumergida al tema del Tren Maya y de la situación las situaciones que rondan alrededor, la redundancia, que rondan alrededor de él. Espero que se pueda escuchar este podcast y te surjan las ganas de investigar, de indagar un poquito, ¿no? Sin ninguna bandera de partido político, más bien con la bandera de saber, de informarse, ya que el conocimiento es poder, y ver si, bueno, pues, ¿por qué tanto relajo con el Tren Maya, no? Vamos a investigar por nuestra cuenta, ¿no? Vamos a investigar en varias fuentes, no nada más las oficiales. Bueno, refiriéndome que no nada más las que nos muestran como bandera, pues los sitios oficiales. De buscar, indagar un poquito, ver lo que dicen las contrapartes, porque lamentablemente pues hay contrapartes. Tiene que haber siempre peleas, siempre tiene que haber desacuerdos, Dios mío santo, no sé por qué. Investigar, informarse, y de ahí, una vez bien informados, tomar un criterio, formarse un criterio, poder formarse una opinión. Como les digo, este episodio en particular fue realizado, pensado, y la reunión de información fue planeada para que no fuera con tendencias hacia algún lado, si es que hubieran equipos aquí o lados. Simplemente poner en contexto las cosas, principalmente las ambientales, ya que mi formación tiende un poco a
indagar más en lo ambiental, ¿verdad? Entonces espero que les haya gustado este primer episodio de mi podcast. El siguiente episodio va a ser un poquito más amable, un poquito más chill, más, no sé, ya no se meten en temas, ¿no? Que puedan parecerle o no a otros, algún sector de la población. Les agradezco muchísimo que se hayan quedado hasta el final. Yo soy Leonel Molva. Los espero en otro episodio de mi podcast. Hasta la vista. Uy, cachorro.